grabándola para que pues le quede soporte de pronto a las personas que no se pudieron conectar. Espero que estén pues bien en medio pues de todo esto que está pasando en nuestro país, y pues que sigan culminando sus actividades del diplomado. Hoy la exposición que les voy a hacer es con base a los documentos que ustedes vieron en la unidad 4. No sé si ya alguna lo ha explorado. Yo estaba viendo el video de Paulo Freire y Sí, alcancé a señor. revisar pues como por encima, no te voy a decir que ya lo leí completo el documento de también que habla de Paulo Freire y de Franz Borda. Sí, Orlando Falsborda. Orlando Franz Borda es. Ah, listo. Entonces, si las otras profes de pronto no los conocen, pues yo voy a ampliarles esa perspectiva. Y, y, y afortunadamente, o bueno, desafortunadamente, eso es muy coyuntural, es muy, si ustedes cuando lo lean y cuando lo vean a él y cuando vean el video y lean los documentos, se van a dar cuenta que tiene mucho que ver con la realidad que ahora estamos viviendo, ¿cierto? Una realidad de pronto para muchas personas demasiado, o sea, que ya se pasa, pero pues es la realidad que tenemos. Hay personas que tienen X o Y postura, pero este método, este tipo de pedagogía, primero vamos a hacer un análisis de cómo eso se ve reflejado en el diplomado, cómo ustedes lo pueden hacer en sus propuestas didácticas que les piden al final, en la última página, la última entrada del portafolio, porque ahí les piden a ustedes como que ustedes propongan una apuesta didáctica desde todo lo que aprendieron y que tengan ese componente de pedagogía crítica y de investigación, acción participativa, que es el legado de Orlando Falsborda. Entonces voy a comenzar a presentarlos. Entonces, me avisan si ya ven la presentación. ¿Sí? ¿Ya la están viendo? Está cargando, profe. Ya. Ah, ok. Listo. Bueno, Paulo Freire, pues su nombre es Paulo Reglus Neves Freire. Él es un pedagogo brasilero, realmente él es abogado, ¿no? Pero se dedicó a la alfabetización, nunca ejerció el derecho, pero pues todo su saber lo dedicó también, o sea, como que esa combinación y en esos procesos lo volvieron un pedagogo. Su esposa pues era pedagoga, era profesora de primaria, y él ingresa a programas de alfabetización. Él era profesor de portugués, ¿listo? Él, obviamente, él por su pensamiento en medio de la dictadura eh, tuvo que salir del país, fue exiliado, ¿cierto? Y pues se dedicó a pensar la educación desde los procesos de alfabetización de los adultos. Esto nace desde la alfabetización de los adultos porque Brasil, como Cuba, en un momento determinado tuvieron unas altas tasas de analfabetismo, ¿no? Y el analfabetismo, pues en ese momento lo que hicieron fue hacer jornadas de alfabetización. Entonces pues podían ser cualquier profesional que se dedicara a alfabetizar. Aquí está como una línea de tiempo de todo lo que actual de él. Él es el padre de la pedagogía crítica. El libro más famoso de él es La pedagogía del oprimido. Y
a él se le tilda pues como de revolucionario, ¿cierto? En muchas, pero su pedagogía es una pedagogía que responde a lo que decíamos de un crimen llamado educación, una pedagogía atada a los contextos latinoamericanos. Lamentablemente, las innovaciones pedagógicas que han implementado, por lo menos en Colombia, en Chile, son ideas extranjeras, ¿cierto? Europeas, norteamericanas, pero no responden a las necesidades de los contextos y de las realidades latinoamericanas. Las realidades latinoamericanas son súper distintas a las africanas, a las asiáticas, por todo el proceso de mestizaje y por la ubicación geográfica que nosotros tenemos y por todo el tema de colonización que nosotros tenemos. Entonces, el pensamiento de él radica en que antropológica, es decir, la visión que él tiene de hombre es la liberación de los oprimidos. ¿Por qué? Porque estaba en Brasil. Sabemos que Brasil es uno de los países más desiguales del mundo, en ese momento era aún más desigual, ¿sí? Y despertar esa conciencia. Él decía que el proceso de alfabetización, más que enseñar las letras y los números, es un proceso que le permite a la persona que es analfabeta no conocer la historia, ser oprimida, ser explotada laboralmente, mentalmente, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que él decía? Hay que despertar la conciencia a las personas que vean y critiquen su condición y sean actores de su destino. No simplemente yo nací pobre, me quedé pobre y morí pobre, ¿sí? Sino que la conciencia de qué es lo que pasa socialmente para que haya esa pobreza. Entonces él dice que la educación, si bien debe ser científica, también tiene un contenido político. Él despolitizó, la idea de despolitizar la educación para él es imposible. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dando una clase, estoy dando una visión de mundo. Es diferente a una doctrina. Eso lo tenemos muy claro porque la doctrina lo que hace es que a usted le hace repetir unos principios y esos principios nunca uno ni duda, ni piensa, ni nada, ¿cierto? En el pensamiento crítico, a usted le dan una cantidad de teorías y usted escoge la que usted quiere interpretar el mundo, las gafas con las que usted quiere interpretar el mundo. Entonces, él obviamente era un demócrata que pensaba que esa democracia debía ser amplia y abierta. Tal vez lo que ahorita nos está pasando en Colombia es que nosotros nos estamos dando cuenta que la democracia no solo se ejerce en el momento de votar, sino que hay otros modos de ejercer la democracia. Y eso para muchas personas puede ser muy molesto, ¿cierto? Esta pedagogía debe ser centrada en las necesidades del educando. Entonces, cuando el educando, ¿sí? Tiene unas necesidades propias en un contexto determinado, hay cosas que son pertinentes y otras que no. Por eso volvemos a lo mismo. Las apuestas didácticas que ustedes hagan, por ejemplo, no sé, el tema de una huerta escolar, ¿sí? Eso responde a unas necesidades, puede darle herramientas a una comunidad para cambiar su entorno, ¿sí? Lo que no hace, por ejemplo, no sé, repetirla. Que nos dice también que hay que despertar esa conciencia crítica y que mm, esa conciencia crítica debe ser un motor de transformación. Las, los procesos educativos con el tiempo, ¿sí? No es que una práctica educativa resulte inmediatamente, sino eso se ve a lo largo del tiempo, ¿listo? Entonces, para que ustedes tengan muy presente eso. Esto es una pedagogía para muchas personas revolucionaria, pero es una pedagogía y perdón,
Muchos de nosotros trabajamos en eso. Hay el aprender para qué sirve, ¿sí? Pero usted lo sabe. Y hay gente que se le olvida, ¿cierto? Porque nunca lo usa. A sustituirlo por prácticas liberadoras. ¿Qué es una práctica liberadora? Por ejemplo, enseñar a un niño a leer críticamente, enseñar educación eh, financiera. Todo eso es su contexto. La relación. Profe, no se te escucha, De está todas, como mala y la... el ah, ¿ya me escuchan mejor? Espérenme un segundo, a ver, yo aquí organizo. Aquí, ¿ya mejor? Sí, señora, creo que sí. Sí, señora. ¿No? ¿No me escuchan? Sí, ya ¿Ya? se escucha. Listo, ya, Sí, profe, ya, sí se escucha, ya mejor sí. ya mejor, ya, listo. Entonces, esperen que es que mi internet, yo no sé si ustedes han tenido la misma falla todo el día, pero yo he estado de clase en clase con problemas de conectividad. ¿Ya están viendo otra vez nuevamente la presentación? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces, lo que les venía diciendo, entonces, lo que requiere es que haya un diálogo, que no haya unas condiciones de autoritarismo. El autoritarismo no es la autoridad, ¿listo? La autoridad siempre se construye, ¿cierto? Yo doy como unas reglas, unas normas, unos criterios, y esos son unos mínimos no negociables. Una cosa es imponer el autoritarismo, que eso es lo que lamentablemente vemos desde el gobierno hasta las cosas más pequeñas, ¿cierto? Se requieren condiciones sociales favorables, él abogaba porque obviamente para tener una educación de calidad, pues deben haber unas condiciones, ¿cierto? La filosofía educativa desde el oprimido, no para el oprimido, lo que primero trabaja es la alfabetización, es decir, que las personas sepan lo mínimo, que es leer, escribir y las operaciones básicas, ¿cierto? Después se le crea a esas personas una conciencia social, una conciencia participativa y que esas personas se expresen de manera propia. Él organizaba jornadas de alfabetización y en esas jornadas de alfabetización también se creaban procesos comunitarios de resolver problemas de la comunidad, ¿sí? Su pensamiento, ¿cuál era? Que no a la homogeneización del ser humano por el mercado. Otra cosa que veíamos en un crimen llamado educación. Nosotros fuimos educados básicamente como obreros, ¿sí? Obreros que cumplen un horario, cumplen unas funciones, ¿sí? Y competimos entre los obreros para que, bueno, nos destaquemos uno del otro. Eso es lo que hace el mercado, ¿cierto? Lo que se llama la meritocracia. Entonces, debemos comprender que los seres humanos, no todos somos iguales, ni todos tenemos las mismas capacidades, ni todos tenemos las mismas aspiraciones, y que es válido que nosotros tengamos estudiantes que sean desde artistas hasta matemáticos, ¿sí? Entonces, debemos respetar la diversidad cultural. Otra cosa que sale a flote ahorita con todo esto, y es que uno entiende que nuestra sociedad es una sociedad que está en el siglo XXI, pero tiene comportamientos racistas, ¿sí? Y discriminatorios. Entonces, sí es muy delicado que los medios de comunicación y que en el lenguaje común utilicemos términos racistas y despectivos contra el indígena, contra el negro, contra el pobre, sí, porque eso en el lenguaje crea unos conflictos terribles. Entonces uno debe respetar la diversidad cultural y entender que cada grupo poblacional es diferente. Ahí hay una construcción ética humana de los valores, la solidaridad, ¿sí? La solidaridad de los pueblos, la solidaridad de las personas, de las comunidades. Hay comunidades que se han dedicado a hacer sus huertas, que tienen proyectos autosostenibles,
¿sí? Y no son muy educados, lo que no pasa en las grandes ciudades. En las ciudades la competencia, ¿no? La tolerancia más no la resignación. Sí, a veces asociamos que una persona tenga un pensamiento crítico a que sea una persona que se opone a todo. No, sencillamente es que hay que pensar qué estamos viendo, ¿cierto? Diálogo y la capacidad de escuchar realmente al otro. Si ven cómo todo eso tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad, o sea, nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad ética y política en educar al estudiante en eso, ¿sí? No es hacer que yo escucho y yo tomo las decisiones, sino que realmente yo escucho al otro y escucho qué necesita y llegamos a unos acuerdos, ¿sí? El tema de la perseverancia, esto todo responde a las necesidades que vimos en un crimen llamado educación. La dimensión epistemológica, es decir, cómo concibe Paulo Freire el conocimiento, ¿sí? Entonces aquí dice, mi visión de la alfabetización va más allá de ba, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. O sea, alfabetizar no es enseñarle a decodificar al otro, sino enseñarlo a leer la realidad que tiene, ¿sí? Y de pronto, cuando uno ve a esos jóvenes en las calles, uno dice, pero ¿por qué piensan de esa manera? Si es que nosotros así crecimos y así obedecimos y así nos portamos, ¿sí? Y todo salió bien, pero ¿bien para quién? ¿Sí? Nosotros no entendemos su realidad porque ellos leen la realidad completamente diferente a nosotros y es una realidad que es social, política y económica que ellos ven a largo plazo. De pronto nosotros no, de pronto nosotros nos educaron de otras formas o otros fuimos educados y después cuando entramos a la universidad se nos cambió el chip, ¿no? ¿Qué decía él? Nadie libera a nadie ni nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión. Entonces, si nosotros se acuerdan del principio de eso, ¿sí? Aunque es un hecho individual, vivimos, eh, aprendemos en eso. Pablo Freire no fue un pensador frío que reunió un conjunto de principios de la tranquilidad de su escritorio, o sea, no era un catedrático, sino que él se vinculó a los procesos de alfabetización. Entonces, todo lo que ustedes, mis profes, hicieron en su trabajo de reflexionar sobre sus prácticas, leer otras prácticas, que permite que usted aterrice esos conceptos teóricos y metodológicos que alguna vez le explicaron en la universidad y que realmente uno viene a ver en los colegios, eso sí se puede aplicar, eso sí existe. Entonces eso combina dialécticamente la acción y la reflexión. Más adelante vamos a ver al señor Orlando Falsborda que el método de investigación que él fundó se llama investigación, acción participativa. ¿Qué quiere decir? Un método de investigación que se hace en la acción del docente o del sujeto en la intervención de las comunidades. Hay una relación entre teoría práctica y pensamiento y reflexión. Es decir, que la teoría, todo lo que nos dicen a nosotros de las pedagogías, de las formas de pensamiento, las reflexionamos a la luz de una realidad. Las condiciones sociales para la libertad son un atributo de todos, no un privilegio de una minoría dominante. ¿Listo? Nosotros, profes, más allá de la visión política que tengamos, debemos enseñar a nuestros estudiantes a ser críticos, ¿sí? A luchar por su libertad y por lo que los haga sentir plenos, ¿sí? Y no hacer que nuestros estudiantes normalicen la injusticia o el privilegio, que muchas cosas que nosotros creemos que son privilegios no son privilegios. Educarse no debería ser un privilegio. Tener salud no debería ser un privilegio. ¿Sí? Pero lamentablemente en las sociedades latinoamericanas, no solo en la colombiana, se ve muchísimo eso. Considerada la pedagogía, aún no siendo pedagogo,
¿Se acuerdan que yo les dije que él era abogado? Como un instrumento de lucha por la liberación de los oprimidos. La mejor forma de movilidad social que hay es la educación, ¿sí? Por muchas cosas, porque es que una persona que sepa leer y escribir no firma mal un contrato, ¿sí? Los hay, ¿no? Hay personas que son analfabetas funcionales, saben leer y escribir, pero no cogen un libro o no leen la letra menuda de un contrato. La pedagogía de Freire representa una esperanza de vida para los seres humanos, una pedagogía que ayuda a superar los condicionamientos sociales. Muchos de nosotros trabajamos en comunidades de alta vulnerabilidad, ¿cierto? Personas que tienen diferentes situaciones, con esta pandemia empeoraron esas situaciones, ¿sí? Y eso ¿qué hace? Que las personas, la entidad humana, ¿sí? Se vuelva deshumanizada. Y entonces eso provoca unas graves consecuencias de naturaleza social. Todo lo que estamos viendo ahorita. O sea, esto es una bomba de tiempo. Lo que está pasando es una bomba de tiempo. Entonces hoy yo leía un artículo sobre lo que pasa en Cali, y en Cali es una bomba de tiempo porque es que allá hay un revuelto de problemas, ¿sí? Hay desempleo juvenil, hay desplazamiento, hay muchos reinsertados están allá, ¿sí? Y si a veces usted le suma la pandemia y hasta hablan del tema de la rumba, de su punto de fuga que era la fiesta, pues eso es como una bomba molotov. Entonces, él en los años 60, en el noreste de Brasil, las personas, 30 millones de habitantes eran marginados y analfabetos. Es decir, que ellos vivían en una cultura del silencio, de que ellos obedecían. Entonces, él que permitió con esa alfabetización que las personas accedieran a esa equidad, entre comillas. Él decía que el estudio no se mida por el número de páginas leídas en una noche ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Es decir, que con lo que nosotros le enseñemos al estudiante, él arme su pensamiento. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. No es enseñarle una doctrina, sino que el estudiante, oiga, diga, venga de quien venga, esta idea es positiva. Venga de quien venga, esta idea es negativa. ¿Sí? Su filosofía educativa se puede condensar en la generación de una conciencia crítica en los seres humanos, como base para hacerlos optimistas, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de ser perfectible y de transformarse a sí mismo, ¿listo? Entonces, todo eso se lo deben tener en cuenta en el momento de sus propuestas didácticas. Las experiencias educativas las denominó concientización popular, porque no se trataba de educar en el sentido tradicional, sino de concientizar. De ahí el papel de la educación como uno de los elementos que contribuyen a definir el camino hacia el desarrollo de la humanidad. Es increíble que nosotros en un aula podamos cambiar ese modo de pensar en muchas cosas. Aquí está otra de sus frases, célebres frases, eso yo se los voy a enviar. Y en la dimensión educativa, él decía que uno para enseñar debe exigir respeto a la autonomía del educando, es decir, comprender que él es un ser individual que aprende a ciertos ritmos, ¿sí? Y que aprende diferentes formas. Entonces él decía, tratamos con gente, con niños, adolescentes o adultos, participamos en su formación, no son ni botellas, ni zapatos que salen como una fábrica, todos iguales, no. Los ayudamos o los perjudicamos en esta búsqueda. Estamos intrínsecamente conectados con ellos en su proceso de conocimiento. Podemos contribuir a su fracaso con una incompetencia, una mala preparación o con irresponsabilidad. ¿Se acuerdan que al principio del diplomado decían, bueno, cómo los procesos formativos hacen que usted cambie lo que está pensando? Pues es que si usted ni prepara, ni se forma, ni tiene las capacidades para ser un profesor, pues difícilmente va a ejercer bien esa labor. ¿Listo? Pero también podemos contribuir con nuestra responsabilidad, con nuestra preparación científica, es decir, ser rigurosos en lo que nosotros estamos enseñando y obviamente tener un gusto por lo que se hace.
con nuestra seriedad, nuestro testimonio de lucha contra esas injusticias. No normalicemos ese tipo de acciones en las aulas que vuelvo y digo, de desobligar a los estudiantes porque opinen o no opinen. Ese tipo de cosas son muy delicadas y uno como docente debe tener como una posición crítica al respecto y permitir que los estudiantes también la tengan. Aportes de su concepción educativa. Refleja una escuela más democrática, centrada en el educando y a través de una práctica pedagógica. La comunicación entre cada uno de los integrantes es una necesidad para alcanzar la libertad del hombre, ¿sí? Una filosofía de la educación que plantea pensar como oprimido, ¿sí? Pensar qué es lo que una persona, volvemos a lo mismo. Muchos de nosotros educamos en contextos muy vulnerables. Entonces, ¿qué necesitan esas personas para pensar de pronto diferente y tratar de mejorar sus condiciones? Esta es una relación en la que se enseña y reconoce que se puede aprender de aquel que va a enseñar. Es decir, es una relación dialógica, horizontal. Todas las personas implicadas en el proceso educativo educan y a su vez son educadas. Nosotros ahorita en el diplomado, ustedes están aprendiendo sobre sus compañeros, sobre sus prácticas, ¿sí? Sobre el diálogo. No están en una cátedra de 6 horas donde le están dando a usted un recetario didáctico, sino que a usted le están haciendo reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas. El método fundamental para educar es el diálogo abierto, ¿sí? Teniendo en cuenta las necesidades del individuo. El estudiante es visto como un protagonista del proceso, es el que actúa, es una pedagogía de la acción, ¿sí? Donde el estudiante trabaja sobre lo que va a aprender. Mientras que el profesor actúa como un facilitador, ¿cierto? Uno está ahí para decir, bueno, qué hay que resolver, cuáles son las dudas, qué son los conceptos. No ese profesor catedrático que se dura 50 horas diciendo cosas. Sustento humanista de la educación, donde impera el absoluto respeto por el ser humano. Entonces, algunas ideas centrales de su obra, estos conceptos son fundamentales en la pedagogía crítica. La educación bancaria, que es una educación competitiva, es una educación llena de contenidos sin ningún contexto y es una educación que forma a las personas para obedecer. ¿Listo? Y no la obediencia de respetar las normas como un ciudadano, sino esa obediencia que a pesar de que a usted lo estén maltratando, usted obedece. ¿Listo? Tiene un esquema de liberación y de transformación pedagógica. Es decir, que usted a partir de sus prácticas transforme esas prácticas pedagógicas. ¿Qué es la educación bancaria? Aquí nos amplían. El educar es siempre quien educa, el educando es el educado. O sea, él es el que aprende, yo le transmito una serie de cosas. El educador es el que disciplina, es decir, le dice cómo comportarse, le da las normas, les da las reglas. No sé si alguna vez ustedes han hecho ejercicios de consensuar las reglas en un aula y generalmente los estudiantes tienen mucho sentido común de eso, ¿cierto? El educador es el quien habla, así como estoy hablando yo ahorita mucho, ahorita los dejo hablar. El educador prescribe, ¿sí? Sigue como una receta, una receta, todo eso que había en algún tiempo, que a los profesores les daban una cartilla y que el profesor debía seguir al pie de la letra, esa cartilla no se debía salir. El educador elige el contenido de los programas. Esto ocurre mucho yo he visto que profes lo hacen en bachillerato y es que los estudiantes a partir de proyectos aborden el programa dependiendo de sus necesidades. El educador es siempre quien sabe, el educando el que no sabe. ¿Sí? Esas son como las concepciones de la educación bancaria. El educador es quien disciplina, el educador es proceso, ¿sí? El niño, el estudiante es un objeto de aprendizaje. Yo estoy aprendiendo, le estoy enseñando a él. Él es pasivo, se adapta, es como un depósito, ¿sí? El esquema de liberación, no más un educador del educando, o sea, hay una relación horizontal de las relaciones pedagógicas y de disciplina. No confundamos eso en que a la social bacanería de no hay reglas y eso, sino que hay unas
reglas con un sentido y hay una explicación de las normas. Hay un proceso en donde los dos van en doble vía. El educador puede ser educando y el educando puede ser educador. Nadie se educa solo, nadie educa a nadie. Acuérdese que al principio decía, yo no puedo educar a una persona y pretender que esa persona va a aprender si él no quiere aprender. Es muy difícil hacer eso. Los hombres se educan entre sí y mediatizados por el medio. Tengan muy presente esto. Los seres humanos no solo aprendemos en la escuela. La escuela enseña una parte, pero no, nos enseña la calle, nos enseña las relaciones en la familia, en la iglesia, en la ciudad, lo que vemos en televisión. Todo eso educa. Y nosotros esa función y a veces no entendemos por qué la gente piensa como piensa. La transformación pedagógica debe comenzar por superar esas barreras entre educador y educando, que ellos son los que no saben y nosotros sabemos. Debe basarse en una concepción abarcadora de dos polos opuestos, tratar de acercarnos a esa comprensión del sujeto de aprendizaje. Es imprescindible que el educador humanista tenga una profunda fe en el hombre. Yo creo que eso es, a mí cuando me preguntan que por qué soy profesora, yo digo pues porque creo en la humanidad. Si uno no creyera en la humanidad, pues obviamente no sería docente, porque hay que tener fe en la gente, ¿sí? Porque como pueden salir las cosas, pueden que no salgan. En que ellos pueden crear, pueden transformar esa realidad. El educador debe hacerse un compañero de los educandos. ¿Listo? Compañero, no amigo. De esta manera el educador ya no es solo aquel que educa, sino también aquel que es educado por el educando. Uno aprende mucho de sus estudiantes, aprende a comportarse, aprende a regularse, aprende nuevas cosas de ellos. Tanto el educador como el educando son a su vez educando y educador, es un proceso dialéctico y es fundamental para realizar una educación como práctica de libertad. Entonces, negar este sujeto abstracto, ese hombre ideal, que es individual, que no es afectado por la sociedad, sino que comprender que eso es una relación dialéctica, en efecto. Claramente aparece lo inacabado del proceso de la educación. Nosotros nunca nos terminamos de educar. Otra de las cosas que uno está viendo ahorita también en redes sociales y es porque una persona de tanta edad estaba estudiando una carrera universitaria. Pues porque las personas pueden aprender cuando quieran. Hay muchas personas que nunca terminaron el bachillerato y lo terminaron a los 60 años, porque hay personas que estudian 5 o 6 carreras. Porque hay personas que nunca se pudieron realizar y cuando tuvieron plata para educarse, pues lo hicieron. Sí, o sea, el proceso de educación no se acaba ni en la escuela, ni en la universidad, ni con la maestría, ni con el doctorado. Y esto, con todo esto de la pandemia, pues nos lo ha comprobado más. Se trata de una búsqueda, ¿sí? De humanizar al hombre y pues las dimensiones de la propuesta que les acabo de ver. La dimensión axiológica que tiene que ver con los valores que promulga esta pedagogía es la humanización de las personas, de las sociedades, la transformación y liberación de las sociedades. Una dimensión dialógica, ya les comenté, que es la base de esta pedagogía. Una dimensión política, él es abiertamente franco y dice ningún acto educativo es un acto apolítico, ninguno, todos están colgados. Y es que no entendamos la política como que es de derecha a izquierda, de sur, de norte, no. La concepción política es una concepción de mundo y cómo se organiza el mundo. ¿Listo? Y una dimensión nociológica, ¿sí? Como un acto de conocimiento. O sea, la educación, la escuela y los espacios educativos se hicieron para conocer la ciencia, ¿sí? No perdamos de rumbo que esa es la función también de la escuela, enseñar la ciencia, pero a partir de crear sujetos críticos y autónomos. La dimensión metodológica, que es lo que vamos a ver ahorita, es la famosa investigación, acción participativa, ¿sí? Que la educación requiere métodos
métodos de enseñanza-aprendizaje desde una visión holística. Holística quiere decir que abarque todo el ser humano, ¿sí? No solo su dimensión biológica, no solo su dimensión axiológica, sino también su dimensión cognitiva. Todo lo que hace a un sujeto. Sin dogmas ni fundamentalismos, es decir, contrario a lo que uno pensaría, que le han achacado eso, él no enseña un dogma, no enseña una religión, no enseña una teoría política, sino enseña a pensar libremente. Es permanente, es un movimiento en evolución, cuestiona, es autocrítica, lo que decíamos cuando nosotros revisamos nuestras prácticas pedagógicas, estamos siendo autocríticos y adapta a los cambios del sujeto y del entorno. ¿Listo? Freire, ¿listo? Él era cristiano, ¿listo? A pesar de eso, si ven lo que dicen, no dogmas ni fundamentalismos, porque él respetaba la libertad de los seres humanos. La fuerte crítica de Paulo Freire a ese sistema escolar bancario parte de reconocer los principios, los propios mecanismos culturales de la opresión, que es tener unos oprimidos que no saben para dónde van en la vida y que lo único que saben es obedecer, y tener una clase de personas que oprimen, ¿cierto? Una educación bancaria como la hora de información. Cuando ustedes lean el texto, esto quedará como más amplio. Entonces, aquí hay también un cuadro comparativo entre la educación bancaria y esta educación que él llama problematizadora o crítica. Aquí dice, es una educación, es un instrumento de opresión, la narrativa siempre es que hay un sujeto que sabe y unos estudiantes que no saben, la realidad es algo que está ahí, que está detenido, que está estático, que no se cambia y no divide. Por eso es que a veces decimos, pero ¿por qué esa persona todavía piensa como ya por allá en los años 20 o en el siglo pasado? Pues porque todavía creen que el mundo se percibe de esa manera. El educador es un agente indiscutible, es decir, el estudiante no puede aprender por sí mismo. Y ya sabemos que eso sí puede pasar. Hay una educación física, esa se archiva, se memoriza, no se sabe realmente qué significa. Muchos de nosotros fuimos sujetos de esa educación. No existe creatividad alguna, no existe transformación ni saber. Y aquí, en esta educación problematizadora, es todo lo contrario y lo que de pronto responde a ese sistema que nos critican en un crimen llamado educación. ¿Listo? Que es práctica, que permite la convivencia, el diálogo, la educación emocional, que hayan unas relaciones menos autoritarias, menos de miedo, que suelen ser muy difíciles. Y aquí está pues como todo lo que, como el paralelo, yo se los hago llegar ahorita a su correo electrónico esta presentación. Entonces aquí para concluir, mientras la práctica bancaria implica una especie de anestésico inhibiendo el poder creador de los educandos, por su parte la educación liberadora de carácter auténticamente reflexivo implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. La primera pretende mantener la inmersión, la segunda, por el contrario, busca la inmersión de las conciencias, de la que resulta la inserción crítica en la realidad. ¿Listo? Este era el pensamiento del señor Paulo Freire. No sé qué de pronto preguntas, cuestionamientos tengan al respecto, o qué aportes quieren hacer, o qué les parece, si ya lo conocían, o si no podemos seguir con lo de investigación, acción participativa. Les doy la palabra, profes. Profe, pues sí, ya habíamos trabajado de pronto en otras oportunidades, Paulo Freire, y dentro de las cosas, por ejemplo, que me genera pues como inquietud o con lo que entra uno a veces a pensar es que esa pedagogía crítica nos cuesta mucho trabajo y es algo
ahora es lo que tenemos que hacer, porque antes educábamos con contenidos, ¿no? Que aprendieran contenidos, esto simplemente aprender de memoria, pero ahora pues con todo el avance tecnológico, con todas las herramientas y toda la información, todos los chicos y todos los estudiantes tienen acceso a la información, pero qué difícil es enseñarles qué hacer con esa información y cómo seleccionarla y saber cuál sí y cuál no. Creo que eso es un trabajo difícil que a veces a uno hasta como docente, pues, y adulto le cuesta. Y es un trabajo fuerte que hay que hacer con los chiquis. Exactamente, y uno pensaría que de pronto eso con niños tan pequeños no se puede hacer, pero yo pienso que esa filtración y ese pensamiento crítico con los niños pequeños se puede hacer desde cosas muy cotidianas, ¿sí? Enseñarles que no todo lo que uno ve en redes sociales es cierto, que la felicidad que se ve en redes sociales no es cierto, que las noticias hay que verlas con lupa, ¿sí? Porque todos son, como decía Paulo Freire, son aparatos ideológicos, o sea, usted le está metiendo ahí una forma de pensar, ¿sí? Pues por los lados, pero la están metiendo. Entonces, si eso usted no lo deconstruye y se puede hacer desde niños muy pequeños hasta niños muy grandes, hasta con adultos, ¿sí? Hay que enseñar a las personas en actos cotidianos, en conversaciones familiares, podemos practicar la pedagogía crítica. No la pedagogía criticona, sino, bueno, nosotros ya sabemos que somos sujetos sumamente importantes en los procesos educativos, entonces nosotros podemos cambiar cosas del sistema, cosas que nos competen a nosotros del sistema, cómo evaluamos, cómo educamos, cómo tratamos a los estudiantes, cómo les exigimos, cómo les evaluamos, cómo todo eso lo podemos hacer nosotros, porque ya el sistema macro difícilmente lo podemos cambiar. Muchas gracias, profe, por su aporte, profe Patricia. ¿Alguien más querría opinar, entrar como en un diálogo con lo que expuse? No, entonces voy a entrar ahorita aquí en el tema de la investigación. Esperen que ahora no encuentro aquí la presentación de Falsborda. Esperen un segundo, aquí, creo que la tengo aquí. Dudas, profes, entonces busco acá dudas sobre lo que deben entregar de sus trabajos. ¿No? Listo. Espérate, profe, yo tengo cuál es mi duda. Sí, señora. Cuénteme, profe. Dime. Bueno, en la unidad 4 dice que uno, pues debemos hacer la evaluación, ¿cierto? Uno es eso. La autoevaluación, sí, la evaluación del curso, de la unidad, Y del, luego en el del foro, diplomado. ajá, y luego dice, bueno, de acuerdo a la lectura de la educación como praxis, luego dice el foro de resignificación de las concepciones de la didáctica. Entonces Sí, ahí pues hacemos, contestamos la pregunta y respondemos, bueno, dialogamos con dos compañeros, ¿sí? sí, señora. Bueno, y en el reto de la unidad 4 es... Sí. Es hacer una apuesta didáctica, proponerla desde los principios que presenta el pensamiento crítico y la investigación acción participativa, con O sea, todos los elementos, exactamente, con todos los elementos que aprendiste. Entonces, yo quiero presentar mi propuesta a través de un boqui, de un podcast, de una historieta, de los diferentes elementos de las herramientas tecnológicas que les presentaron. ¿Qué, profe, que puedo usar otras? Claro, si usted no se sabe manejar Canva, Genial y preséntelo en eso, ¿sí? Porque son formas alternativas de presentar su apuesta didáctica.
Pero entonces que respondan a eso, ¿no? A una pedagogía crítica, una pedagogía dialógica, una pedagogía transformadora, cómo desde esa apuesta pedagógica podemos transformar la cotidianidad del estudiante o el pensamiento, ¿sí? Eso es lo que básicamente yo voy a evaluar, que ustedes como que tengan en cuenta esos principios en su propuesta. Lo ponemos ¿Sí me hice entender? y lo ponemos en la cuarta hoja como tal del WIX, ¿sí? Sí, la cuarta entrada o la cuarta pestaña, sí señora. Ok, Y ahí les quedaría su portafolio completo de didáctica. gracias. ¿Listo? Entonces, ya les voy a presentar aquí esta presentación. No es esta. Entonces, ¿ya la están viendo? Sí, señora. Entonces, la investigación acción participativa se llama popularmente IAP. Esta metodología o esta método de investigación lo creó el sociólogo colombiano Orlando Falsborda, inspirado en la pedagogía crítica de Freire y otros postulados éticos y políticos alrededor de lo que debe ser la investigación y esto nació como, él era sociólogo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía? Pues investigaba grupos sociales y hacía etnografías y creó este tipo de investigación, acción participativa. Este enfoque de investigación e intervención que proporciona a la gente los medios para llevar a cabo acciones que ayuden a resolver sus problemas. ¿Qué se preguntaba Orlando Falsborda? El investigador no simplemente debe ser un vampiro que va, investiga, observa a los sujetos y se va, sino que a partir de esa investigación debe crear estrategias o movimientos o movilizar a ese grupo social para que transforme esa realidad que él está viendo, ¿sí? Entonces, se formulan los procedimientos consensuados y participativos que le permitan a la gente investigar sus problemas. Entonces, el problema de investigación nace de las comunidades, las que han hecho, pues las que hicieron la tesis de grado, luego hicieron la tesis de especialización y las que están en maestría. Esta es una forma de abordar la investigación, ¿sí? Que es que las investigaciones surgen de problemáticas propias de las comunidades. Eso nosotros lo hacemos en la escuela, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos cuando vemos que hay una problemática X o hay un problema de aprendizaje o cuando identificamos que no comprenden un tema especial. Entonces, ¿qué hacemos? Estrategias para que las personas o los estudiantes aprendan. Entonces, formula interpretaciones y analiza la situación y elabora unos planes para resolverlas. ¿Sí? La investigación generalmente antes se veía como ir a observarlos y comprobar una teoría. Y lo que dice Falsborda es que eso, pues, obviamente no debe ser así. Esperen que no puedo aquí desplazar esto. Entonces, la investigación, acción participativa se apoya en el paradigma crítico reflexivo, en la pedagogía crítica de Paulo Freire y de comprender que la vida social es dialéctica. ¿Se acuerdan de la dialéctica de la pedagogía crítica? Bueno, eso nace del diálogo entre comunidades, entre individuos de las comunidades. Su estudio debe abordarse desde la dinámica del cambio social, es decir, que a partir de la investigación haya un cambio. Y eso es lo que ustedes están haciendo implícitamente. En la primera unidad, ustedes analizaron sus conceptos de didáctica. Después se enfrentaron como a unos textos y usted cómo los transformó, ¿sí? Y después usted analizó sus prácticas y las de los otros estudiantes a partir de lo que leyó, ¿sí? Y ahora usted va a proponer a partir de una situación problemática o de algún concepto o de alguna temática una
una pedagogía, una apuesta didáctica que le apunte a eso que estamos criticando del sistema, ¿cierto? Entonces se aproxima a los hechos sociales, y pues obviamente pretende, como les digo, todo esto de la pedagogía crítica nace en contextos de injusticia social que puede que sean cercanos a nuestros estudiantes, puedan que no, pero pues sí es una realidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Modificar algo. ¿Cuáles son los supuestos básicos de la IAP? Todo sujeto es un sujeto de conocimiento y posee una percepción y un saber un saber producto de su hacer. Tanto la acción como el saber sobre la acción que posee son el punto de partida para la reflexión continua. Ustedes hicieron un proceso de IAP, ¿cierto? Hicieron un proceso de registro de su investigación, de sus prácticas pedagógicas. Obviamente hay IAPs mucho más extensas, más profundas, pero este es un ejercicio que les puede servir para eso. Todo proceso IAP es un proceso de interlocución entre sujetos, por eso es que ustedes, por ejemplo, le hacían observación crítica o apoyaban las posturas de sus compañeros, negocian discursos, teorías y construcciones culturales. Y durante la práctica existen múltiples lecturas que tienen que hacerse visibles y confrontarse con el fin de construir un objeto de reflexión, acción y aprendizaje en común. Como proceso de construcción de conocimiento no es neutral. ¿Se acuerdan? Freire decía, políticamente no podemos ser neutrales ante nada, ¿sí? Y en esto se reconoce que el investigador tiene una mirada subjetiva sobre los seres humanos y esa mirada subjetiva está marcada por sus experiencias previas, por todo lo que pasó antes. Entonces ese interés direcciona y esos principios éticos se enmarcan, son eminentemente emancipadores y transformadores. Entonces, es diferente dar un dogma, una doctrina, que enseñar a pensar críticamente, porque perfectamente un estudiante puede pensar completamente diferente a usted y es válido, ¿sí? Los principios es que es colectiva, debe responder a una necesidad, es decir, estas investigaciones nacen de las necesidades de las comunidades. En nuestro caso, nacen de las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Eso permite que hayan unos intereses concretos y haya una posibilidad de transformar. Promueve el encuentro entre la teoría y la práctica, ¿sí? Entonces, en sus apuestas didácticas, siempre apuntarles a que haya una base teórica que se vea reflejada en una práctica. Sea flexible, ¿sí? Entender que las dinámicas de los grupos son diferentes, ¿sí? Y que los resultados van a ser diferentes. Es creativa, dinámica, formativa y crítica. Se desarrolla en espiral. Es decir, en espiral quiere decir en investigación siempre nos han enseñado que primero tenemos unos objetivos, esos objetivos les aplicamos una metodología y esa metodología pues debe dar unos resultados, ¿sí? Y eso debe estar en un marco conceptual o en un marco teórico. Aquí, ¿qué dice? Yo primero planeo, luego actúo, ¿sí? O sea, pongo en práctica lo que planeé, luego observo sistemáticamente, es decir, a través de diarios de campo, de grabaciones, de llevar apuntes, y luego reflexiono y vuelvo y planeo. No es que la misma planeación la voy a usar 10 años, no, la voy modificando. Objeto de la IAP siempre va a ser la práctica. Es un compromiso para el cambio, o sea, cuando nosotros hacemos una IAP debemos tener en cuenta que la investigación-acción participativa es porque usted va a investigar, va a actuar, ¿sí? Y va a hacer que los sujetos participen de ese cambio. ¿Listo? Entonces es muy estratégica, no es para todo el tipo de investigación y el objetivo básico es reducir la división entre la ciencia, la acción y la formación, que es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en la universidad. Una cosa es lo que aprendemos y otra cosa es lo que vamos a hacer y las realidades a las que nos enfrentamos. Entonces, esas son como
lo que pretende, que esa brecha se vaya cerrando. ¿Qué se investiga en esto? Esto nació como una investigación de movimientos comunitarios, trabajos con grupos marginados, gente en extrema pobreza, pandillas, situaciones que se llaman marginales o, por ejemplo, etnias marginadas, para investigar cómo actúa la participación ciudadana, cómo se interviene educativamente por medio de programas de bienestar social, de prevención, ¿sí? ¿Qué impacto tiene? ¿Sí? La formación ocupacional, todo lo vocacional, lo de las prácticas profesionales, formación del profesorado y el desarrollo curricular y la innovación educativa. Ese es el campo en el que nosotros estamos, ¿sí? En el de la investigación. Ustedes hicieron un acto de investigación. Ese trabajo pequeño que parece que ustedes hicieron, paulatino, es un trabajo de investigación, sino que el diplomado se los vuelve inmersos dentro de ese proceso y ahorita estamos haciendo como la reflexión. Y obviamente en la educación para adultos, entre muchísimas cosas más, ¿no? ¿Por qué se investiga? Porque necesitamos aprender críticamente en colectivo nuestras experiencias. ¿Listo? Se aprende de la experiencia para mejorar las prácticas educativas, las prácticas de los trabajadores sociales, de los antropólogos, de los sociólogos, de los médicos. Compartir los aprendizajes con otras experiencias similares. Todas estas cositas que están en estos cuadritos, ustedes la hicieron en este diplomado para contribuir al enriquecimiento de la teoría. Si una teoría no encuentra sentido si no tiene una base en la práctica, dar respuestas a necesidades, intereses, vacíos analíticos y una necesidad de transformar, emancipar y concienciar. Como decía ahorita la profe, hacernos conscientes de que nosotros somos consumidores, pero poco producimos contenido o poco leemos críticamente lo que consumimos. Las etapas de la investigación a acción participativa son cíclicas, ¿sí? Primero se hace un análisis de la realidad. Ustedes analizaron sus prácticas educativas, leyeron el análisis de las prácticas de cada uno, vieron videos de las prácticas de otros países y de este país y de los sistemas educativos, diagnosticaron situacionalmente. Cuando ustedes hicieron los BOKIs y dijeron, bueno, esto es un diagnóstico de cómo está nuestra sociedad, cómo están nuestras prácticas. Ahorita ustedes van a entrar en un trabajo de planeación. Ojalá eso lo puedan ejecutar, ¿sí? Que ustedes observen si eso lo sistematicen. Sistematizar se puede sistematizar por diarios de campo, por grabaciones, y ustedes lo analizan, por ejemplo, con un análisis de discurso. Y luego, cuando sale el producto de eso, se analiza para transformar esa práctica. Seguramente usted le irá haciendo modificaciones a su práctica. Y acá están como también todas las aquí está descrita en cada fase que se hace en una IAP. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, en el análisis contextual de la realidad, entonces ahí se analiza la realidad en la que está inmerso. Luego vamos a tener un objetivo, vamos a analizar el contexto, vamos a analizar nuestros estudiantes, luego a partir de eso vamos a planear, luego vamos a ejecutar, luego vamos a producir y luego va a suceder la transformación. ¿Qué debo considerar en una IAP? Los objetivos, cuáles son las teorías pues, que yo estoy aplicando, cuáles son estas teorías, pues hay que estudiarlas, ¿no? Y tener muy claro qué es lo que la concepción que ustedes al principio les preguntaban sobre sus concepciones, eso tiene que ver con los paradigmas que ustedes tienen, o sea, cómo ustedes ven y perciben la educación, qué recursos tienen, qué obstáculos tienen, ¿sí? ¿Qué planes pueden hacer? Debe tener, o sea, todo proceso investigativo tiene estos elementos, ¿sí?
el hecho de que sea IAP no quiere decir que no sea riguroso ni que sea concienzudo. ¿Qué técnicas ustedes pueden utilizar para ese tipo de cosas? Hacer entrevistas, ¿cierto? Y a esas entrevistas se les hacen unas cosas que llaman análisis de discurso, entrevistas fotográficas, videos, grabaciones, mapas cognitivos, sociogramas, todo esto de las técnicas FODA y árboles de problemas y soluciones de diagnóstico. ¿Listo? ¿Qué instrumentos se usan? Los diarios de campo, las memorias, las grabaciones de voz, archivos fotográficos, archivos de los trabajos de los estudiantes, diarios de campo, fichas de registro cronológico y filmación de videos, actas, diarios, cuadros de seguimiento y todo eso. Esa es la IAP, ¿listo? Así como pintada por encima. Ese es el texto, esa es la base del texto que les presentan en la cuarta unidad. Pues los invito a leerlo, a leer alguno de estos dos autores que son latinos y que saben los contextos situacionales de nuestras realidades. ¿Listo? Entonces, básicamente, profes, eso es como el pincelazo que les doy. Pues yo los invito a que lean muy bien el documento resume muy bien estas dos posturas y que esto les sirva para proponer ¿qué? Sus propuestas y sus apuestas didácticas. Quedo atenta a sus preguntas, profes. ¿Todo claro? Yo tengo una duda, profe. Sí, señora. Actualmente en nuestro proyecto de investigación estamos abordando la investigación-acción, pero no la investigación-acción participativa, ¿sí? Pero pues Sí. yo siento que son como los mismos pasos, el mismo ciclo. Sí, es la misma. Lo que pasa es que cuando es participativa, generalmente es cuando en educación se usa mucho investigación-acción, porque realmente la participación de los sujetos de investigación es poca. ¿En qué sentido? En que ellos realmente participan, pero de una manera como de poner en práctica lo que uno propone. Cuando es participativa es porque en las comunidades las problemáticas y las intervenciones y las ideas nacen de los sujetos de investigación. Al principio yo te decía que eso nació en un esquema del estudio de la sociología y de la antropología. Entonces, de pronto, sí recoge lo mismo, son los mismos vasos, son los mismos postulados teóricos. Pero sí es básicamente lo mismo. Sí, casi la todo diferencia nace en la participación de los sujetos de estudio. ya. Sí, porque, ¿listo? Pero básicamente los principios son los mismos. Sí, sino que esa investigación-acción se usa más en educación. Ahí sí tienes toda la razón. ¿Estás haciendo qué? ¿Maestría o especialización? Nosotros la maestría. Ok. Sí. Vale. Sí, eso en casi todas las tesis se usa esa metodología de investigación. Poco se usan los métodos cuantitativos o mixtos. Se usa ese tipo de intervenciones. Listo, profe. ¿Listo? Pues me parece maravilloso. Investiga sobre este investigador, es muy bueno. Hay otro que se llama Carlos Vasco. De pronto te sirva mucho para tu tesis. Listo, profe. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues aquí, profe Elena. Gracias, profe y compañeras, buenas noches. Muchas gracias por las aclaraciones. Bueno, lo único, digamos que en lo que estoy realizando para mi cuarta unidad, la profe
Bueno, mi duda es, yo pretendo hacer mi apuesta didáctica con una actividad que ya tengo en marcha con mis niños. Entonces, digamos, en ese sentido, no habría tampoco problema, o sea, no tiene que ser a futuro ni que se esté aplicando ni nada, sino se puede, digamos, comentar cuál es la resignificación, porque pues de hecho la estoy haciendo o traté de darle como un cambio, porque yo venía trabajando y no lo he abandonado. Todo el proceso de la temática en sesiones emocionales, pero entonces me pareció también muy interesantes algunas apuestas de lectura, ¿no? Y más porque estoy con niños pequeños. Y ya la estamos haciendo. O sea, no he avanzado mucho y esa es mi duda. O sea, independiente de que la esté haciendo sin tanto avance, ¿la puedo proyectar así? Sí, claro, pues lo que te digo, entonces que tenga esos elementos que les dan en este texto, que Listo. tengan el componente transformador, de pronto de pedagogía crítica, participativa, sí que tenga esos componentes que apuntan a las críticas que se le hacen a los sistemas educativos tradicionales, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, qué pena molestar. Sí, señora, cuénteme, profe. Con relación a las actividades que tenemos que entregar ahorita en la unidad 4, Sí, se hace la lectura de los textos que su merced sugiere, aunque yo solamente veo uno uno, de los sí, textos. Exacto. Y hay que hacer, obviamente, la participación en el foro, sí, ¿sí? señora. Eh, sobre el aporte con relación a la pregunta. Sí, sí, Lo que no señora. me queda como claro es cuando dice participe comentando con sus opiniones o percepciones a las respuestas dadas por dos de sus compañeros en este. Es decir, en mi reflexión incluyo esas participaciones o yo le hago esas participaciones a los No, compañeros. no, o sea, para mí es mucho mejor que ustedes argumenten la pregunta que le están dando y a la vez le interpelen o le apoyen el argumento a alguno de sus compañeros en el mismo foro. Porque ¿qué Ah, hago yo cuando evalúo? Yo miro la primera respuesta y les busco lo que me hayan respondido de pronto las interpelaciones a los otros estudiantes. Si no las encuentro, pues yo les bajo la nota. Entonces, cuando me dejan todo en un solo párrafo, pues para mí mejor. O en 3 párrafos en la misma participación, muchísimo mejor para mí. o sea, ¿seguidas? Sí, o sea, ahí te dice que contestes esa pregunta. Y ahí le Sí, puedes hacer la respuesta a alguno de tus compañeros o a los dos compañeros porque el foro es público. El foro, yo sí. puedo leer lo que tú le respondes a tu compañero y yo le leo y tú lees las retroalimentaciones que yo le hago a los demás. Entonces, pues, Ya. Y lo mismo pasa en el Wix, en el portafolio, porque también dice que hay que escribir lo que uno participó en el foro y también dice lo mismo, incluyendo dentro del texto los comentarios que hayan hecho sus compañeros del curso en dicho espacio sí, de hay que incluirlo participación. ahí. Exactamente. O sea, escoger lo que tú escribiste en el foro Sí, y pasarlo al sí. Wix. Y los comentarios de los compañeros que dice ahí, También. pero si el foro está cerrado, El ¿cómo foro se está, hace ahí? el O foro sea, no, o sea, las yo participaciones no de sé. tus, sí, señora. Ay, ya, yo pensé que era todo el compendio de las 4 No, 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 unidades. no, 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 Ah, ya, no, ya, no, este es de esa unidad, de la pregunta que te están haciendo en la unidad, porque los bien. otros han quedado en las otras páginas. Sí, sí, sí. Ah, ya, Listo, profe, ya. Listo. listo. Profe, una pregunta. ¿Su merced ya ha calificado? Estoy en los boquis de todos. Me Ah, faltan como 5 boquis de calificar y sigo con lo de las páginas. ok, porque es que Entonces,
Y ¿Saben? cuando ya haya calificado, yo generalmente les mando que por favor miren la plataforma para que miren que todo esté calificado Ah, y si hay alguna inconsistencia, me la informen y yo vuelvo y reviso. ok, profe. Porque es que ustedes son 40. Sí, señora. Son 40, entonces esos son 40 revisadas, hay duras. ¿Listo? Entonces, cuando yo termino de calificar, que yo espero mañana o el sábado terminar de calificarles esta unidad, les mando un correíto confirmándoles que ya están las 3 notas o las 2 notas de la unidad. Profe, Listo. perdóname. O sea, Dime. en la libreta de calificaciones aparece la nota de los foros, pero todavía lo del portafolio no, ¿cierto? No, el portafolio de la unidad 3, la entrada Sí. de la unidad 3 no la he calificado. Y me falta Ah, calificarle como a 5 compañeros de ustedes el BOQUI. ok, profe, listo. Entonces no se preocupen, por eso lo que les digo, yo siempre les mando un correo de confirmación para que revisen las notas y me digan, no, profe, no me aparece tal nota, entonces yo reviso a ver si fue que me salté alguna participación, porque como son tantos, Listo, profe. ¿listo? Profe, ya que entró al tema, yo fui una de las canzonas que te estaba escribiendo al correo porque tú no habías podido revisar mi entrada 2 Sí. y tú me respondiste y me dijiste que ya habías revisado que me habías cambiado la nota, pero entonces entré hoy justamente a mirar y me aparece la misma nota, profe. Ah, es que yo la cambié, fue en el Excel que me mandan de la universidad. Voy a ver si me deja ahorita calificarla y te cambio la nota en la entrada. O sea, lo que tú hiciste, yo lo revisé, porque como tú me lo enviaste al correo, entonces yo lo revisé y lo que hice fue cambiar la nota, pero en la planilla que yo mando a la coordinación, en Sí, donde dice señora. si el estudiante aprobó o no aprobó el diplomado. Señora. Entonces, ahorita, apenas termine, entonces yo miro a ver si me deja evaluarte esa entrada y te cambio ahí la nota, ¿vale? Ay, mi profe, gracias y qué pena ser tan cansona. No, tranquila, tranquila. Por eso yo les mando eso, porque a veces, yo sé que a veces de pronto se equivocan, mandan el link equivocado. Bueno, tantas cosas que pasan en la virtualidad. ¿Listo? Bueno, Señora, profes, gracias. entonces, pues sí, no siendo más, yo las dejo, me despido, ya este es el último día que nos encontramos y espero que haya sido muy fructífero para ustedes este diploma. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias por su tiempo, por toda la colaboración. Sí, señora. Y feliz día al maestro. Mañana tienen un feliz día, que las consientan mucho. Igualmente, Lo mismo, profe, profe. Para igualmente. todas. Bueno, Bendiciones, profe, y muchas gracias. bueno, que estén muy bien. Muchas Bueno, gracias, Chao. muchas profe. gracias. Muchas gracias, compañeras. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, que estén bien. Bueno, Hasta luego. hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao, profe. Dios la bendiga. Feliz día. Gracias.